¿Cómo está? Hola, buenas noches. Buenas noches, señora. Eh, Hasta que ingresen sus compañeros, vayan colocando sus dos apellidos y sus dos nombres en el chat. Y no se olviden de marcar su asistencia en el aula virtual. Hasta esto. Yo acá estaba organizando algo. A ver si- Ya, creo que a ustedes sí les dije que en la reunión que tuvimos nos habían indicado que los exámenes son el 15 y por lo tanto nos quedan 2 semanas de clase, pero yo creo que a ustedes no les he puesto mucha actividad. Aparte que la unidad 1 es bastante. No sé si es mi máquina, pero escucho entrecortado. No sé si alguien más puede verificar si es que me escuchan entrecortado. Sí, se le escucha Se escucha entrecortado, bien. pero yo pensé que era mi internet. Que se está subiendo un video de la clase anterior. No sé si ahí se escucha mejor, porque ya terminó de subir el video. Sigo hablando para escuchar mejor, ingeniero. Ya, bueno, aquí estamos. Ya. Ya les decía entonces que en 15 días tenemos que dar el examen. Eso quiere decir que yo tengo que ponerles una lección. Yo mediante trataré de ponérselas en esta semana. Y también no sé si les puedo poner alguna actividad adicional, o sea, porque solamente tenemos un deber, me parece que tenemos, que es este de aquí, que es el análisis de riesgo y plan de contingencia. Dice seguridad, análisis de riesgo, plan de contingencia. Ahí creo que faltó una coma. Entonces, este es el trabajo que tenemos. Donde ustedes tienen que responder al cuestionario, ¿verdad? Y es un trabajo en grupo. Y creo que no hay mucho que decir ahí. Ahí está el Classroom. Este es el trabajo que tenemos allí. Y este es el enlace. Estoy colocándolo así para que se vea mejor.
Y tenemos material de apoyo. Ya, entonces ahí tenemos el material de apoyo. Ya, entonces aquí estén pendientes en el aula virtual porque, como les digo, aquí tengo que ponernos una lección. En resultados de aprendizaje, ahí les voy a poner una lección y tal vez les tengo que mandar alguna otra actividad porque tenemos muy poquitas actividades. Ya, ahora déjenme abrir el documento donde nos quedamos. Todavía no arreglado. Estamos 24 de enero del 2022. Estamos en la página 3. Página 7 estamos. Página 7. Ya, entonces estamos viendo desde el inicio, estamos viendo el acuerdo de 3 vías, entonces algo revisamos del protocolo TCP/IP, algo vimos cuáles eran los objetivos, vimos también el ACK, que era el acuso de recibido, eh, vimos también cómo se manejaban los paquetes, vimos cuáles eran las funciones del TCP/IP, cuáles eran sus características y creo que nos quedamos aquí en el funcionamiento del protocolo al detalle, ¿no? Entonces, realmente esto es lo que queremos revisar, ¿verdad? Las conexiones de TCP/IP. Entonces, estas conexiones se componen de 3 capas, ¿no? O 3 pasos. Primero es el establecimiento de la conexión, ¿verdad? O lo que se conoce como acuerdo de 3 vías, ¿verdad? Entonces ahí está en inglés, 3-way handshake. Y lo segundo sería la transferencia de datos y luego el final de la conexión, ¿no? Entonces, hay que establecer la conexión, hay que transferir los datos y finalmente terminar la conexión. Para establecer la conexión se hace una negociación que se denomina en 3 pasos y para hacer la desconexión se usa una negociación en 4 pasos o 4-way handshake. Durante la configuración, aquí se realizan algunos parámetros, como por ejemplo el número de secuencia, con el fin de poder asegurar una entrega ordenada de los datos y también de tener una comunicación robusta, ¿no? Entonces, esto es lo que tiene que ver con el acuerdo de 3 vías y la desconexión en 4 vías. A ver si hago esto un poquito más por acá. Ya, entonces vamos viendo cómo funcionaría el establecimiento de la conexión, ¿verdad? Con la negociación de 3 pasos. Eh, Cuando nosotros comenzamos una conexión, eh, normalmente una de esas conexiones va a abrir un socket, ¿verdad? Que es una especie como de túnel que se utiliza a través del puerto TCP/IP. Y este socket queda en la escucha de nuevas conexiones. Generalmente esto va a ocurrir del lado del receptor que va a estar escuchando. Es como una persona que está en ventanilla y que está atenta a ver quién se acerca, ¿no? Entonces ahí va a estar escuchando y esto se conoce o se refiere como esto como una apertura pasiva. Y como les decía, eso va del lado del servidor, ¿no? Entonces el servidor va a abrir el socket que es como un túnel que se utiliza a través del TCP/IP y va a estar en modo escucha. Por otra parte, en otro sector de la red va a haber un cliente, entonces este cliente requiere conectarse con dicho servidor, ¿verdad? Entonces el cliente realiza una apertura que se denomina apertura activa, porque mientras el otro está allí escuchando, pero así como atento a ver quién llega, ¿verdad? Este hace una apertura activa porque este quiere ya comunicarse.
y esto lo hace a través de un puerto, ¿verdad? Enviando un paquete SYN inicial al servidor. Y este funcionaría como parte de la negociación de las 3 vías, ¿no? Esto entonces vendría a ser como la parte inicial. Luego, del lado del servidor, se comprueba si el puerto está abierto, es decir, si hay algún proceso que está escuchando ese puerto. Entonces, una vez que se verifica que el dispositivo de destino tenga el servicio activo, este va a aceptar las particiones en el número de puerto que el cliente ha utilizado para iniciar la sesión, ¿no? Entonces, es decir que el servidor recibe la apertura activa del lado del cliente, ¿verdad? Y el servidor lo que hace es que dice, bueno, dicen que quieren comunicarse, ¿verdad? Entonces yo voy a ver si de mi lado tengo a alguien que está en ese puerto eh, escuchando, o sea, para ver si hay alguien que va a recibir esa llamada. Es como una especie de operadora que dice, a ver, me están llamando y quieren comunicarse con el lado de acá, entonces antes de comunicarlo voy a ver si del lado de acá hay alguien que lo pueda atender. ¿Sí? Es una especie como de recepción, ¿verdad? Que hace el switcheo de la llamada, en este caso la llamada o la petición, se hace a través de sockets, ¿verdad? Que utilizan puertos, y estos puertos, como ya vimos anteriormente, están asociados a aplicaciones, ¿no? Entonces, es un puerto específico. En el caso de que del lado del servidor no exista una aplicación que quiera recibir la llamada, se le envía una respuesta al cliente con un bit REST activado, lo que significa que se ha rechazado el intento de conexión, ¿no? Entonces, lo que hace el servidor, pues, es que si no hay alguien que esté dispuesto a recibir la llamada, entonces el servidor dice, le envía un mensaje al cliente, le dice, ¿sabes qué, cliente? No hay nadie que te pueda atender, entonces no hay servicio. Entonces le envía eso directamente al cliente, que vendría a ser ese bit con un mensaje REST. En el caso de que sí se encuentra abierto el puerto, es decir, que hay una aplicación del lado del servidor que esté a modo de escucha, ¿verdad? Se respondería a la petición SYN válida con un paquete SYN-ACK, ¿verdad? Un paquete de sincronización con un acuso de recibido. ¿Sí? Es decir, que se confirma de que van a recibir la llamada del lado del servidor. Finalmente, el cliente debería responder al servidor con un ADD, completando así la negociación de 3 pasos, ¿no? Es decir que primero hay un mensaje SYN, luego se recibe un mensaje SYN-ACK y luego se recibe un mensaje ACK para de esta manera cerrar la comunicación entre el cliente y el servidor e indicar que se ha establecido la comunicación, ¿no? Entonces, todos estos pasos son pasos de sincronización. Bien, lo que podemos destacar de aquí es que va a existir un número de secuencia que es generado por ambos lados, y de este modo ayudan a que no se puedan establecer conexiones falsas, ¿no? O lo que se conoce como spoofing o suplantación de identidad. Como todas las conexiones tienen una secuencia, entonces si la secuencia recibida no coincide con la secuencia que se está llevando, entonces nosotros podríamos decir que de repente alguien se interpuso en la comunicación y de esta manera pues o hackeó, digamos, la comunicación. Ya, entonces lo que estamos hablando, aquí lo tenemos, pues aquí hay un servidor, ¿verdad? Que está en una escucha pasiva, es decir, él está esperando a que alguien quiera hablar con él. Aquí hay un cliente, entonces el cliente viene y el cliente envía un mensaje SYN de sincronización, y este mensaje tiene una secuencia X, ¿verdad? Que es una secuencia del cliente. El servidor recibe el mensaje X, ¿verdad? Y entonces el servidor envía su mensaje SYN ACK, ¿verdad? Donde el mensaje SYN ACK tiene una secuencia X más 1, ¿verdad? O sea, entonces este X más 1 significa que ha recibido el, el mensaje SYN, ¿verdad? Y que ese mensaje SYN le está siguiendo una secuencia. Y aparte de eso, envía una secuencia Y, ¿verdad? Que corresponde a una secuencia propia del servidor.
Esto es recibido por el cliente, entonces el cliente al saber que ha sido aceptada su comunicación, ¿verdad? Y que su comunicación no ha sido falseada, porque justamente aquí está la secuencia que él envió, ¿verdad? O sea, +1. Entonces él dice, ah, esa es la contestación a mi mensaje original. Entonces sabe que no se trata de un intruso. Y entonces él envía su mensaje AT, ¿verdad? Y ese mensaje AT va a tener la secuencia del servidor +1 más la secuencia X +1, ¿no? Entonces la secuencia Y +1 le va a indicar al servidor que está hablando con el mismo cliente, ¿verdad? Porque es su secuencia. Y entonces de esta manera sabe que no hay un intruso que robó esa comunicación. Y una vez que se ha establecido la comunicación en estos 3 pasos, aquí está 1, 2 y 3, entonces en ese momento ya el cliente puede enviar la información. Y este sería el establecimiento de la conexión o negociación en 3 pasos. Ya, durante la transferencia de datos, o sea, una vez que ya se ha establecido la comunicación, ¿verdad? Existen una serie de mecanismos o claves que van a poder determinar existen unos mecanismos que van a poder determinar la fiabilidad y robustez del protocolo, ¿no? Porque de todas maneras estamos transmitiendo datos y estos datos también tienen que estar garantizados, pues de que se trate de la misma comunicación. Y también, pues al ser datos, estos datos involucran más transferencias y al involucrar más transferencias también podría involucrar fallos en la transferencia de datos, ¿no? Entonces, en estos datos también está incluido el uso de la secuencia para poder ordenar los segmentos TCP/IP que son recibidos y también poder detectar paquetes duplicados, ¿verdad? Y el uso de checksums para detectar errores, asentimientos y temporizadores para poder detectar pérdidas o retrasos y ventanas deslizantes para el control del flujo de datos, ¿no? Entonces, todas estas cosas que acabo de mencionar son mecanismos que tiene el protocolo para poder realizar estas actividades. Bien, hablemos ahora de los números iniciales de secuencia. Cuando ya se establece la comunicación o la conexión TCP/IP, los números iniciales de secuencia van a ser intercambiados entre las dos entidades TCP, o sea, entre el cliente y el servidor. Y estos números de secuencias van a ser utilizados para poder identificar los datos dentro del flujo de los bytes y poder identificar y poder contar los bytes de los datos de la aplicación, ¿no? Entonces allí se va a poder establecer el orden y secuencia de los paquetes transmitidos. Dice aquí que siempre va a haber un número de secuencia incluidos en todo segmento TCP/IP que son referidos al número de secuencia y al número de asentimiento, ¿no? Entonces va a haber el número de secuencia del nuevo mensaje y el número de asentimiento del mensaje anterior que es consecuencia de este nuevo mensaje. Dice, un emisor TCP se refiere a su propio número de secuencia cuando habla del número de secuencia, mientras que con el número de asentimiento se refiere al número de secuencia del receptor, ¿no? Entonces, hay un control entre el mensaje que se envía y el mensaje que se recibe, y como se sabe cuál es el mensaje que se recibe, también el mensaje que se envía lleva involucrado a cuál mensaje se contesta, ¿no? Es como que eh, me envían un mensaje y yo digo, a este mensaje lo estoy contestando. No sé, vendría a ser como en el WhatsApp, cuando ustedes marcan el mensaje y le ponen responder a ese mensaje. Entonces hay otros mensajes allí, pero cuando usted recibe la respuesta, en la respuesta hay un pedacito del mensaje original y usted sabe que esa respuesta es a ese mensaje. Ya, entonces, básicamente lo que ustedes ven en esos mensajes del WhatsApp, donde ustedes tienen que presionar el mensaje y contestan a ese mensaje, así es el mecanismo que utiliza el protocolo TCP/IP para poder contestar los mensajes. O sea, usted sabe, cuando recibe un mensaje, sabe a qué mensaje le está contestando.
Y de esta manera usted puede, el servidor del cliente puede manejar la secuencia de la comunicación sin que se les mezcle. Ya, entonces, para que esta comunicación sea fiable, el receptor siempre debe de asentir, ¿verdad? Asentir significa que manda los paquetes ACK de los paquetes que se han recibido para poder mantener un flujo constante de datos. Ya, aquí vamos a hablar un poquito del checksum, ¿verdad? El checksum viene a ser es un procedimiento que dice que cubre los 96 bits de cabecera y entre otras cosas va a tener la dirección origen, la dirección destino, el protocolo y el tamaño TCP, ¿no? De esta manera el checksum va a proteger contra paquetes que están mal dirigidos por errores en los direccionamientos. Entonces, con el checksum se va a saber cuál es el origen, cuál es el destino, ¿verdad? De los paquetes que se están enviando y si hubiese un error, esos paquetes de error pues se desechan. Aquí estamos viendo, o lo que nos indica el texto es que el checksum puede ser una comprobación débil en un enlace con alta probabilidad de error. O sea, este tipo de verificación no es tan eficiente si estamos utilizando un medio que tiene alta capacidad de error, como por ejemplo podría ser un Wi-Fi. Por lo tanto, se requiere un componente adicional para la corrección y detección de estos errores, ¿no? Por ejemplo, dice que si esto se diseñara hoy día, se tendría un código de redundancia cíclica o lo que es un CRC. Entonces, ese CRC, ¿verdad? Sería algo que se debería implementar hoy en día en el caso de que se vuelva a diseñar el TCP/IP, ¿no? Ya, entonces, en el protocolo TCP/IP hay una seguridad extendida que es el CRC y este CRC pues da un nivel de detección de errores que estaría haciendo algo adicional, ¿verdad? Al checksum, ¿no? Eh, ya, entonces, estábamos hablando que el checksum original maneja 96 bits, ¿verdad? Y el CRC maneja 16 bits. Y nos dice aquí que nosotros podríamos pensar que esos 16 bits adicionales podría ser algo redundante porque ya tenemos el checksum y ahora estamos manejando el CRC, pero en inspecciones de tráfico de Internet, ¿verdad? Que dice que son comunes los errores, eh, dice que estos errores están protegidos con un CRC y que el checksum de 16 bits detecta la mayoría de estos errores, ¿no? Entonces, eh, digamos que se ha demostrado un buen desempeño de estos dos mecanismos de detección de errores. Ya, entonces vemos aquí que por lo menos en las pruebas se demuestra que el checksum ha sido eficiente. Ya, ahora hablemos de los asentimientos o temporizadores, ¿verdad? Los asentimientos, o también conocidos como ACK. Aquí el asentimiento, lo que pasa es que en español tal vez la traducción no es tan correcta. Eh, Vendría a ser el acuso de recibido o la confirmación de recibido, sino que en una sola palabra aquí lo llaman como asentimiento, ¿no? Eh, ya, aquí estamos hablando de los ACK, dice de los datos enviados o la falta de los ACK son usados por los emisores para interpretar las condiciones de la red entre emisor y receptor. Esto de aquí dice unido a los temporizadores, los emisores y receptores TCP/IP pueden alterar el comportamiento de un movimiento de datos TCP, usando una serie de mecanismos para conseguir un mejor rendimiento y también evitar la congestión de la red. Esto quiere decir que entre el emisor y el receptor se va a enviar los paquetes
a una velocidad que sea apropiada para que el uno pueda enviar y el otro pueda recibir, ¿no? Estos mecanismos dice que incluyen el uso de una ventana deslizante que va a ser controlada por el transmisor para que mande información dentro de los límites del buffer del receptor, ¿no? Entonces aquí lo que se busca es de que yo voy a emitir como emisor, voy a emitir información tan rápido como la puede recibir el receptor. Y el receptor que recibe información, él maneja un buffer, ¿verdad? Porque a veces no alcanza a procesar toda la información, entonces se va llenando su buffer, pero ese buffer también tiene un tamaño definido. Entonces, el emisor envía información con respecto a cómo se encuentra su buffer y de esta manera el emisor puede controlar el flujo, la velocidad del flujo de información, sabiendo si el buffer está, de repente si está vacío, sabe que puede enviar más rápido, y si ve que se está llenando, envía un poco más lento. Y de esta manera se evita el colapso de la transmisión de datos, es decir, por la red, que es un medio, limitado, se envía solamente la información que va a poder ser recibida y no se congestiona la red. Ya, entonces aquí dice que entre los algoritmos que usan, que protegen contra la congestión, tenemos el algoritmo de evitación de la congestión, o lo que se conoce como congestion avoidance. Y el comienzo lento o el show start, ¿verdad? Es el de transmisión rápida, ¿verdad? Que se conocería como el fast recovery o recuperación rápida, ¿no? Y hay otros protocolos allí, ¿no? Entonces esta sería la manera como con estos mecanismos la velocidad de la transmisión se ajusta entre el emisor y el receptor para no generar congestión de la red. Ya, veamos entonces ahora lo de las ventanas deslizantes. Dice, TCP/IP usa un control de flujo para evitar que un emisor envíe datos de forma más rápida, ¿no? Y ya vimos anteriormente que tenía que utilizar la información del buffer para saber que el receptor lo pueda recibir y procesarlo de manera adecuada. Dice, el control del flujo es un mecanismo esencial en las redes que se comunican con computadoras de distintas velocidades de transferencia. Esas distintas velocidades de transferencia podrían originarse porque la capacidad de procesamiento de un equipo puede ser superior a la de otro equipo, ¿verdad? O porque el medio de transmisión de repente está copado, entonces eso produce diferencias de velocidades, o porque el procesamiento de determinado equipo está también ocupado. Entonces, a pesar que un equipo puede ser rápido, si está con mucha carga de procesamiento, en ese momento podría estar lento. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que los comportamientos del equipo emisor y receptor dependen a veces de causas ajenas a su propia capacidad de procesamiento. Por ejemplo, dice, si una PC envía datos a un dispositivo móvil que procesa de manera lenta, el dispositivo móvil debe regular el flujo de datos para poder procesar de manera correcta la información. TCP va a utilizar una ventana deslizante para el control del flujo. Dice, cada segmento TCP, el receptor va a especificar un campo que se llama Receive Window o ventana de recibo, y va a especificar la cantidad de bytes que puede almacenar en un buffer para esa conexión, ¿no? Entonces, el receptor indica pues cuánto puede recibir, cuánto es la ventana que puede recibir. El emisor va a enviar los datos hasta esa cantidad, es decir, que si sabe que el receptor puede recibir, pongámoslo así, que puede recibir 100 bytes, entonces el emisor le va a enviar solo 100 bytes, porque si le envía más, sabe que va a llenar su buffer. Para poder enviar más datos, el receptor debe enviar un ACK con el nuevo valor de la ventana. Es decir,
Cuando el receptor recibe los 100K, entonces él va a enviar un ACK indicando que ya recibió la información, ¿verdad? Y le va a indicar al receptor cuánto es el nuevo tamaño del buffer. Por ejemplo, digamos que ahorita terminó de procesar todo, entonces le envía pues una ventana de 200 bytes. Entonces, cuando reciba el ACK al receptor, va a poder procesar los 200K. Entonces, esto se va a ir ajustando en función de las condiciones del emisor, del receptor y del canal. El tamaño de la ventana de recepción del TCP/IP es la cantidad de datos recibidos en bytes, ¿no? Que pueden ser metidos en el buffer de recepción durante la conexión. Dice, la entidad emisora puede enviar una cantidad determinada de datos, pero antes debe esperar un asentamiento, o sea, un ACK, con la actualización del tamaño de la ventana por parte del receptor, ¿no? Entonces, digamos que si lo vemos desde el punto de vista del WhatsApp, digamos que yo les estoy enviando imágenes, ¿verdad? Entonces, yo les estoy enviando imágenes, pero yo en vez de enviarle 100 imágenes de golpe, yo les envío 3 imágenes y ustedes cuando reciben las 3 imágenes me dicen, recibí las 3 imágenes, pero envíame un poco más porque sí las recibo rápido. Entonces, cuando yo recibo su mensaje, su respuesta, que ustedes me dicen que les envío un poco más, entonces yo en vez de enviarles 3, les envío 5 imágenes, ¿verdad? Y entonces no les envío hasta que ustedes me digan que ya terminaron de recibir las 5 imágenes, y ustedes me dicen si con 5 imágenes están bien, o les envío menos, o les envío más. Y de esa manera nos estamos poniendo de acuerdo, estamos haciendo una ventana que se va a ajustar, ¿verdad? Según las condiciones del medio. Bien, entonces ya vimos el inicio de la conexión con del acuerdo de las 3 vías, vimos la transmisión de la conexión y el funcionamiento de los checksum, de los ACK y de las ventanas deslizantes, ¿verdad? Y ahora vamos a ver el fin de la conexión, ¿no? Entonces, esto es cuando ya se terminó de transmitir la información y ahora necesitamos cerrar las conexiones de preferencia deben de ser cerradas para evitar errores, hackeos, ¿verdad? Y también mantener recursos abiertos. Eh, unas conexiones abiertas pueden sobrepasar la capacidad de conexiones de los servidores y puede producirse una negación del servicio, ¿no? Que es como una de las fallas de los temas de seguridad. Bueno, entonces en la fase de la finalización de la conexión se utiliza una negociación de 4 pasos conocida como four-way handshake, y se termina la conexión desde cada lado independientemente. También es posible realizar la finalización de conexión en 3 fases, enviando el segmento de fin y el ACK en uno solo. Cuando uno de los extremos de la conexión desea parar su mitad de conexión, transmite un segmento con el flag fin en uno que el otro interlocutor va a sentir con un ACK, ¿no? Entonces es como que el servidor dice, ya te cierro la conexión, ¿verdad? Y se lo envía al receptor y el receptor le dice, entendido. Ya, entonces de esa manera se puede cerrar la conexión en 3 pasos. Pero una desconexión típica requiere un par de segmentos de fin y un ACK desde cada lado de la conexión. Una conexión, dice, puede estar media abierta en el caso de que alguno de los dos lados finalice, pero el otro no. Eso quiere decir que uno de los dos lados quedaría con el socket abierto, y esto es un peligro porque algún hacker podría aprovechar que la conexión está abierta para apoderarse de esa conexión, ¿no? Y también tenemos el peligro de que si quedan muchas conexiones abiertas, el buffer de conexiones se puede llenar y entonces se producen denegaciones de conexiones, o lo que viene a ser lo mismo, la denegación del servicio. Ya, lo que puede ocurrir es que si uno de los involucrados no se entera que la conexión ha sido cerrada, podría seguir transmitiendo también información y la cual también podría ser borrada, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos el cliente, aquí tenemos el servidor, aquí está la transferencia de datos, eso va con sus controles de errores y detección de errores.
Y entonces aquí tenemos que cuando el cliente envía la terminación de la conexión, lo que envía pues es un mensaje de fin, ¿verdad? El servidor recibe el mensaje de fin y envía su ACK, ¿verdad? Su ACK significa que, oye, sí, ya sé que quieres terminar, ¿no? Entonces, como el servidor ya se enteró o indica que ya recibió el mensaje que quiere terminar, ahora el servidor entonces también envía su mensaje de fin, ¿verdad? Y entonces el cliente le envía su acuse de recibido para que el servidor sepa que terminó, ¿no? Entonces, aquí con el ACK, ¿verdad? El cliente ya se entera de que el servidor aceptó la finalización de la conexión y con este ACK que envía el cliente, el servidor ya sabe que la conexión está terminada, ¿no? Entonces, aquí ambos están seguros de que la conexión está terminada con estos 4 pasos. Bien, entonces hablamos de los sockets y hablamos de los puertos, entonces hablemos un poquito más de los puertos. TCP/IP usa el concepto de puertos. Acuérdense ustedes que la información se envía y la información se envía y aquí se utiliza el concepto como de barcos, por decirlo así, donde los barcos atrancan en puertos. Los barcos serían los que llevan la información, los que hacen el viaje de un puerto a otro puerto y llevan su carga, que en este caso la carga vendría a ser la información. No, entonces el protocolo TCP/IP tiene identificado un sinnúmero de puertos. Estos puertos suelen estar asociados a las aplicaciones emisoras y receptoras de información. De cada lado de la conexión TCP/IP tiene asociado un número de puertos. Algunos son de 16 bits sin signos, por lo que existen 65.536 puertos posibles, ¿no? Entonces, la numeración de los puertos permite 16 bits. Eso nos da 65.536 puertos. Como los puertos todos son positivos, no se maneja signos. Entonces, este es el número, digamos que es un número entero que se puede utilizar para la asignación de. Y cada aplicación emisora o receptora tiene puertos que pueden ser categorizados o clasificados en las siguientes categorías, ¿no? Hay puertos bien conocidos, o sea que todos conocemos, hay puertos registrados, es decir, puertos que son nuevos, y hay puertos dinámicos, ¿verdad? Privados. Ya, los puertos bien conocidos son asignados por la Internet Assigned Number Authority, o la IANA en sus siglas en inglés, y estos puertos van del 0 al 1023. Y estos puertos, que son los normalmente conocidos, son utilizados por los sistemas o procesos con privilegios, ¿no? Las aplicaciones que usan este tipo de puertos son ejecutadas como servicios en los servidores, y estos servicios quedan a la escucha de conexiones, ¿no? Entonces esto ocurre del lado del servidor. Algunas de estas aplicaciones que son muy conocidas son el FTP, ese trabaja con el puerto 21, el servicio de SSH, ese trabaja con el 22, el TELNET, que trabaja con el puerto 23, el SMTP, que trabaja con el puerto 25, el HTTP, que trabaja con el puerto 80. Entonces, estos son típicas aplicaciones asociadas con sus puertos, y estos son los puertos bien conocidos. Los puertos registrados son normalmente empleados por aplicaciones de usuarios en forma temporal cuando se conectan con los servidores, ¿no? Estos puertos representan servicios que han sido registrados por un tercero, y el rango de puertos que pueden utilizar pueden ir desde el 1024 al 49.151. Entonces, si yo genero una aplicación que necesita conectarse, yo puedo registrar mi puerto para que use un número de puerto en particular, ¿sí? De esta manera, estos puertos, digamos que son conocidos por los que estamos involucrados, pero de repente para personas desconocidas, estos puertos van a ser desconocidos. Y como tercer clase o categoría de puertos tenemos los puertos dinámicos privados. Estos también pueden ser utilizados por aplicaciones de usuarios, pero en este caso son menos comunes. Estos puertos dinámicos no tienen significado fuera de la conexión TCP en la que fueron usados. Los rangos dinámicos pueden ir desde el 49.152 al 65.535, ¿no?
Entonces, los puertos registrados son los que usamos para aplicaciones propias de nosotros o de terceros, y los puertos dinámicos son los que utilizamos para aplicaciones, pero estos no, estos es como que coger un puerto al azar. Si cojo un puerto al azar y digo, bueno, voy a utilizar este puerto para algo. Ya, y esto sería el acuerdo de 3 bits, ¿no? Entonces, ya vimos toda esta información. Y esperaría yo. Déjenme leer aquí los mensajes. Estoy delicado de salud y el sábado de mañana no pude entrar a clase. Ya, ese tipo de justificación tiene que hacerla con el coordinador de la carrera. Si tiene su certificado de salud, mejor. Sí le justifica, ¿no? Ahora, le comento una cosa. Si usted está mal de salud, igual en algún momento pudo entrar al aula virtual y marcar su asistencia. Si usted marcó su asistencia en el aula virtual, no necesita justificar. Recuerden que la aula virtual ustedes tienen de 7 de la mañana a 11 de la noche para poder marcar la asistencia. Déjenme, yo a esta hora me pongo un poquito bruto. Entonces quiero ver si ya les he subido esa documentación. Acá son ustedes. Acá solamente ustedes tienen introducción a seguridad informática. Creo que tengo más material para ustedes. Déjenme ver cómo hago, porque no sé si acá tengo seguridad informática. Aquí creo que los estaba colocando. Ahí voy a subir el acuerdo de 3 vías, pero también tenemos otro material que era la arquitectura TCP/IP. Entonces déjenme generar eso allí, también un PDF para poder colocarlo allí. Ya, les decía a ustedes que yo tengo que tomarles lección, entonces les he de tomar lección hasta donde avancemos. Lamentablemente todavía no he hecho los cuestionarios, entonces seguramente la otra semana van a tener disponible la lección. Todavía no creo. Entonces ahí tenemos introducción a seguridad informática, arquitectura TCP/IP, pero todavía falta el documento que acabamos de terminar, que es el acuerdo de 3 vías. Vamos a poner el vínculo.
Yo creo que no tuve el vínculo. Ujú. Ahí sí lo copié. Ya. Acuerdo de 3 días. Aquí estamos. Ya, entonces ahí está el material de apoyo para que ustedes puedan revisar. Igual, como les digo, por aquí les tengo que poner una lección. Eh, Este capítulo 1 creo que sí les mencioné que está bastante largo, entonces ojalá podamos terminar. Ya. Preguntas, jóvenes, inquietudes, dudas hasta el momento. No, profe, estamos claros. No, ingeniero. Ya, listo. Entonces, ya saben, ojo con esto de aquí. También ojo que tengo que ponerles alguna actividad. Todavía no sé cuáles voy a poner, pero algo tengo que inventar. Entonces, pilas esta semana. Bueno, y ahora vamos a pasar a otro tema. Uy, este tema no sé cómo lo voy a abordar. No sé cómo lo voy a abordar, pero ahí vamos a hacer el milagro. Ya, ahí en el PEA dice que tenemos que ver la introducción a Ubuntu, ¿verdad? Bien, sí es cierto que Ubuntu se suele utilizar para seguridad informática, pero no es el que se utiliza hoy en día. Entonces, yo esto de aquí lo voy a ver así medio rápido. Yo no tengo Ubuntu instalado, o no sé si lo tenga. Déjenme ver si tengo Ubuntu instalado. Voy a... Ya, miren, aquí yo tengo el VirtualBox, ¿verdad? Aquí, entre todas las máquinas, lo que tengo es CentOS, ¿sí? Que tengo es CentOS y por acá tengo el Kali Linux, ¿ya? Pero no tengo el Ubuntu instalado y no sé si tengo los instaladores de Ubuntu. Voy a ver allí. Creo que estarían aquí. Ah, sí, miren, sí tengo los instaladores de Ubuntu. Ya, pero no lo quiero instalar, la verdad, porque creo que con ustedes ya vieron CentOS, ¿verdad? Sí, sí, Otra vimos eso. instrucción del libro. Ah, Sí. entonces Ubuntu, por ahí van, por ahí van. Ubuntu también es estable, pero como les digo, no sé. Bueno, vamos a ver cómo vamos a abordar. Bueno, entonces aquí, según el programa, tenemos que ver Ubuntu Linux. Este es un sistema operativo también con licencia GNU, es decir, que es gratis. Existen múltiples distribuciones gratuitas, ¿verdad? Como por ejemplo OpenSUSE, Fedora, Debian, Red Hat y Ubuntu. Entonces esta es una de esas distribuciones gratis, ¿no? Ventajas que ofrece un entorno visual, perdón, un entorno gráfico visual que facilita el uso de sus aplicaciones. Y hay una gran tendencia, dice, al uso de utilizar Ubuntu, pero Ubuntu me parece que es un poco más parecido a Windows, entonces es por eso la preferencia. Dice, ofrece un sistema operativo interesante para equipos de escritorio, servidores en el ámbito educativo. Es una distribución basada en Debian. Principales características son facilidad de manejo, me parece bien, actualizaciones frecuentes, facilidad de instalación, búsqueda de instalaciones robusta, fácil de basarse en paquetes, libertad de uso, distribución, etcétera, ¿no? Entonces, toda una belleza. Ya, bueno, aquí dice generalidades. Ubuntu proviene de Zulu, que significa humanidad hacia otros. Por eso decía yo que este sistema operativo es como
el más amigable para los usuarios. O también significa, por ejemplo, yo soy porque nosotros somos, o sea, no sé, me parece es un poco medio budista, ¿verdad? O, en pocas palabras, lo que significa es Linux para los seres humanos, ¿verdad? Linux for Human Beings, o para los que recién comienzan, ¿no? Entonces, la premisa de Ubuntu es que sea amigable, ¿verdad? Y para eso, pues, lo que ha hecho es tratar de parecerse a Windows. La compañía que patrocina esta distribución es la Canonical, ¿verdad? Y es una compañía británica fundada por un sudafricano, Mark Zuckerberg, ¿verdad? Sería el Mark Zuckerberg del día de mañana. Y Ubuntu se ofrece de manera libre y gratuita. Eso creo que es música para nuestros oídos. Y aprovecha las aportaciones de varios desarrolladores de una comunidad mundial, ¿verdad? Y en lugar de lucrarse por las distribuciones del sistema, su financiación se obtiene por el soporte técnico, ¿no? Entonces, déjenme ver que hace rato está recibiendo mensajes. Déjenme ver si no es nada importante. Ya, era medio importante, ¿no? Ya, entonces aquí nosotros podemos utilizar el escritorio Genome, ¿verdad? Que es un escritorio que es bastante amigable y también existen versiones, dice, como Kubuntu con su escritorio KDE o Ubuntu con su escritorio Xface, ¿no? Entonces, sí, bastantes generalidades. Eh, Ya, aquí dice que las conexiones en redes pues han experimentado un crecimiento ya que esta tipo de conexión es de bajo costo y ya aquí creo que estoy fuera de contexto. Ya, entonces dice aquí el tema es la seguridad básica en Linux, entonces aquí dice que hay muchas comunicaciones en Internet, ¿verdad? Y que han crecido mucho, algunas son, dice, de bajo costo de conexión y entonces esto ha provocado un problema de seguridad, ¿no? Porque a partir de que comienzan los primeros gusanos informáticos en Internet, que era un virus que se propagaba por la red y no por disqueo o por pendrive, comienzan a aparecer organizaciones cuya misión es ofrecer soluciones frente a estos problemas de necesidad, ¿no? Por ejemplo, aquí está la CER, la Computer Emergency Response Team, o Grupo de Respuesta de Emergencia contra Computadoras, que fue creado por la agencia DARPA, que es la agencia de defensa, Defense Advanced Research Project Agencia o Agencia de Proyectos de Desarrollo Avanzado de Defensa. O sea, la DARPA, ¿no? La creadora del Internet. Bueno, entonces, y realmente tenemos un problema con el protocolo TCP/IP porque no fue diseñado para temas de seguridad. Eh, ya, entonces, estos perjuicios causados por los virus, por troyanos, por exploits, ¿verdad? Por usuarios malintencionados, hicieron que el tema de seguridad se convierta en un tema importante para cualquier administrador de red, ¿no? Entonces, ustedes ya saben que el tema de seguridad es un tema crítico que no es un tema de no prestar la atención. Sabemos que no existe un sistema que sea 100% seguro, eso es imposible, todos los sistemas tienen vulnerabilidades que pueden ser propias del propio sistema operativo o de las aplicaciones que están corriendo sobre él, ¿no? Y si a eso de ahí le aumentamos la poca seguridad que ofrecen los usuarios, podríamos decir que por algún lado, ¿verdad? Existen huecos de seguridad. Entonces no hay un sistema que garantice la seguridad 100% en ningún sistema. Sin embargo, debemos nosotros de tratar de encontrar un equilibrio entre la seguridad y la funcionalidad. Es decir, yo no puedo subir tanto la seguridad que nadie puede ingresar allí, porque lo que estaría haciendo es una caja fuerte que nadie puede entrar, pero tampoco puedo poner tan poca seguridad que no se garantice la información que tengo almacenada, ¿no? Entonces tengo que encontrar un punto intermedio.
Para esto de aquí se recomienda desactivar los servicios que no sean necesarios. Esto es una tarea de los administradores del servidor. Y proteger el sistema de todo lo que sea básico e imprescindible. Entonces, lo que no voy a usar, lo deshabilito para que nadie lo pueda usar. Y lo que sí voy a usar, lo protejo para estar preparado por si acaso venga un ataque. Entonces, aquí se presentan técnicas sencillas en Linux que permiten aumentar la seguridad. Obviamente hay que entender que un tema de seguridad bancario no es igual a un tema de seguridad de una fábrica o de un centro de cálculo o de una institución militar estratégica. Cada cual tiene sus propios niveles de seguridad. Me imagino yo que para cada uno de estos existen unas normas ISO que dictan, ¿verdad?, todas las acciones que tienen que realizar cada una de estas áreas para proteger su sector, ¿no? Entonces, las seguridades no son iguales y depende de qué se debe proteger. Sin embargo, todas estas seguridades en estos diferentes ámbitos deben de poder garantizar la integridad y la confiabilidad de sus datos. Entonces, esto es un tema importante, ¿verdad? Esto es uno de los principios de seguridad informática, que es lo que se debe de proteger, ¿no? Entonces, aquí déjenme desarrollar esto de aquí. Porque la seguridad informática debe garantizar la integridad, la confidenciabilidad y la disponibilidad de los datos, ¿no? Para esto se crean normas o objetivos o medidas de seguridad que van a, de alguna manera, permitir la prevención, detección y recuperación de la información si es que fuese necesario. Note, este también es un tema importante allí. ¿Ya? Entonces ahí lo marcamos. Y básicamente, pues si se garantiza eso, vamos a conseguir los objetivos que pueden resumirse en la denegación del acceso a usuarios no autorizados. Entonces, lo que nosotros no queremos es que venga alguien que no esté autorizado y meta mano en nuestra información, ¿no? Ya les dije, yo les he repetido cientos de veces que a ustedes no les pagan por trabajar, por desarrollar ni nada de eso, sino que les pagan por proteger la información, que es lo más importante. Bien, en un sistema Linux, ¿verdad? En un sistema Linux es el root, es el usuario más importante que tiene todos los poderes allí. Eso ya nosotros lo vimos anteriormente, ¿no? Entonces, el root es el que puede hacer, ¿verdad? El que tiene el control total de todo el sistema y puede hacer pues todo lo que se proponga. Entonces, a un pirata informático que ataque, lo que quiere es apoderarse del root, ¿no? O sea, es lo que realmente está buscando, lo que le interesa. Aquí vamos a ponerlo, no sé, pongámoslo ahí en rojito. No se quedó, ya, ahí se quedó. Ya, entonces el pirata informático lo que quiere es que subirse a estatus de root, ¿verdad? Para poder a partir de allí hacer lo que quiera con las máquinas, ¿no? Y para esto, pues suele dejar pistas falsas, ¿verdad? Sobre sus acciones para no ser atracado. Y poder, por ejemplo, crear diferentes tipos de ataques, como por ejemplo un ataque de DOS, que es un ataque de negación de servicios, o ejecutar programas en la máquina atacada para obtener datos y luego lucrar por esos. Ya, entonces el pirata lo que busca es causar daño. Bueno, y entonces estábamos hablando aquí de Linux. ¿Qué ventaja tiene Linux con respecto a otros sistemas operativos? Pues aparte de que es libre, o sea que es open source y que no nos cuesta nada, ¿no? Que yo, para mí, la verdad que yo cada que escucho gratis, me emociono mucho porque es que en esta vida casi nada es gratis, ¿no? Entonces me da mucha emoción cada que digo que Linux es gratis. Bueno, y su código fuente está disponible para todo el mundo, entonces todo el mundo puede verlo, estudiarlo, probarlo y corregirlo, ¿no? Entonces estas son cosas importantes que ofrece el código abierto, ¿no? Claro que visto desde otro punto de vista, pues un hacker también puede estudiarlo, probarlo y tratar de vulnerarlo porque ahí está el código disponible. Pero digamos que por alguna razón la gente que sabe Linux tiene una alta
tienen un alto nivel de inteligencia, ¿verdad? Y entonces suelen hacer las cosas bien a pesar de que es gratis. Bien, existe la norma ISO de la Organización Internacional de Normalización que dice que la seguridad consiste en minimizar las vulnerabilidades de bienes y recursos. Entonces, como ya mencionamos anteriormente, cuando ustedes tengan un tema de seguridad, nunca van a conseguir una seguridad al 100%, pero lo que se busca es que minimicen los riesgos, ¿verdad? Y las vulnerabilidades. Entonces, si ustedes con el presupuesto que tienen logran aplicar de mejor manera ese presupuesto, podrían decir que ustedes han aplicado seguridad informática. La seguridad, dicen los sistemas, se basa en mecanismos de protección, ¿verdad? Que ese sistema proporciona. Estos mecanismos deben permitir controlar qué usuarios tienen acceso a los recursos del sistema y qué tipo de operaciones pueden realizar sobre estos de aquí. Aquí voy a subrayar mecanismos de protección. Aquí lo voy a poner en cursiva porque me parece interesante. Ya. Todo mecanismo de protección debe manejar dos conceptos que son recursos. Estas son las partes del sistema utilizados por los procesos. En este caso hablemos de memoria, procesador, ¿no? Desde ese punto de vista, espacio de disco duro y los dominios de protección. Estos dominios de protección, aquí este también creo que va en negrita, así. Estos dominios de protección son el conjunto de los recursos y operaciones sobre todos estos recursos que podrán utilizar todos aquellos procesos que se ejecuten sobre él, ¿no? Entonces tenemos los recursos y tenemos los dominios de protección, que es el conjunto de recursos y las operaciones que sobre ellos se pueden ejercer. Entonces, eso allí es donde nosotros tenemos que poner el ojo. Voy a bajar esto un poquito de aquí. Bueno, sigamos avanzando entonces. En Linux dice que el conjunto de recursos está formado por sistemas de archivos, como ustedes ya vieron en Linux, todo es considerado un archivo, y el dominio será el usuario y los procesos que lo ejecutan, ¿no? Entonces este es el enfoque de seguridad que se da en Linux. Por tanto, tienen que tener el UID o User ID efectivo para poder identificar a los procesos y a los usuarios. Y para poder controlar el acceso a los dominios y los recursos se utilizan listas de control de acceso a los recursos. Estas listas de control de acceso a los recursos se conocen con el nombre de ACL, ¿no? Entonces ahí no sé si me pongo ahí en negrita, ya, dice para controlar el acceso a los recursos y ya, listo. Entonces los ACL van a especificar qué dominios tienen acceso al recurso y qué operaciones asociadas al recurso se pueden utilizar. Es decir, que aquí está todo identificado. Dice, el problema que plantea la lista de control de acceso es su tamaño variable, ya que va a depender del número de dominios que tenga el acceso al recurso y de las operaciones que puedan realizar cada uno de ellos. Entonces, esta ACL podría crecer, ¿no? Podría crecer y podría manejar un tamaño difícil, dice. A ver, acá tengo una pregunta. Dice, Linux sirve para hacer funcionar todo el hardware de una PC, ya que un ordenador no puede funcionar sin un sistema operativo. Pero hubiera sido bueno que lo diga así en clase, porque así en chat yo les dije que si me ponen en chat, no es participación en clase. Tienen que ponerlo así, todo el mundo tiene que escucharlo porque todos tenemos que, que saber lo que ustedes opinan. Entonces, esa es la participación en clase, es el aporte a la clase, ¿no? A mí como que no. Ya, pero muchas gracias por el aporte. Ya, entonces estábamos en las ACL y veamos la seguridad básica en Linux. Dice, en Linux para conseguir listas de tamaños constantes se utilizan dos técnicas. Una es reducir el número de operaciones posibles sobre los recursos. En este caso ya sabemos que los recursos son archivos. Lo voy a poner en negrita.
Acá también lo voy a poner en negrito. Ya, una es reducir el número de operaciones posibles sobre los recursos, que son los archivos. Aquí podemos contar 3 operaciones sobre los archivos, que son lectura, escritura y ejecución. Ustedes ya vieron que son los permisos que tienen los archivos. Y lo otro es reducir el número de dominios que aparecen en la lista. Esto se consigue mediante el concepto de los grupos. Entonces, de estas dos maneras se logra disminuir el tamaño de los ACL. Dice, todos los usuarios del sistema Linux deben pertenecer por lo menos a un grupo. Existen 3 grupos o categorías en relación a los dominios, ¿no? Existe el grupo usuario y un recurso archivo, ¿no? Entonces, para esto vamos a ver que existe un dominio que es el usuario y un recurso que es el archivo, ¿no? Entonces, tenemos, de los 3 grupos, tenemos el propietario, ¿verdad? Que indica quién creó el archivo. Tenemos el grupo del propietario. Estos serían los que reúnen todos los usuarios que pertenecen al grupo del propietario y por lo tanto podrían tener el mismo privilegio. Y tenemos el resto de los usuarios. Este resto de los usuarios serían los que no crearon el archivo y que no pertenecen al grupo de propietario. Estos vendrían a ser los que están relegados, ¿no? Ya algo de esto nosotros ya vimos anteriormente porque trabajamos con el sistema de archivo de Git, ¿no? Lo que no habíamos visto es que todo este esquema se puede conocer como una ACL, una lista de control de acceso. Bien, dice, con estos dos mecanismos, la lista de control de acceso se reduce a 9 bits, ¿no? Y organizados en grupos de 3, esta lista de control de acceso está situada en la palabra de protección del inodo, que es donde se mantienen todos los atributos asociados a un archivo. Entonces, con ese pequeño tamaño, pues esto puede ser parte del archivo y de esa manera podemos tener seguridad en los archivos. Ya, control de acceso al sistema. Nosotros cuando encendemos el sistema, no sé si, bueno, sí me imagino que lo han de saber, cuando encendemos el sistema, realmente lo que ocurre es que la memoria, que un chip de memoria llamado BIOS, que es Basic Input Output System, o sistema básico de entrada y salida, este BIOS va a determinar la configuración de la máquina y va a proporcionar un control básico sobre los dispositivos, ¿no? Como dice aquí, este software, déjenme ver por acá. Ya, como dice aquí, este software suele almacenar en una memoria ROM, o sea que es una memoria solamente de lectura, o una memoria flash que permite la actualización de las BIOS y cambiar el chip. Eh, entonces, ahí está la BIOS. Entonces, cuando nosotros encendemos el computador, podemos nosotros entrar al BIOS presionando una tecla previamente configurada desde la interfaz del usuario, y ahí nosotros podemos entrar a la BIOS y cambiar parámetros como la fecha, como la secuencia de arranque, como etcétera. O sea, podemos cambiar todo eso allí, ¿no? La BIOS está protegida o puede estar protegida con una contraseña, ya que podría ser algo peligroso que cualquier persona entre a la BIOS, ¿no? Por lo tanto, cuando nosotros estamos en un equipo, especialmente si es un servidor, lo que tenemos que hacer es poner una contraseña de seguridad en la BIOS que no coincida con otras contraseñas utilizadas, ¿no? Entonces aquí tenemos nuestra, nuestra evidencia de seguridad. Lo veo muy cargado esto de aquí, por eso, ahí se ve mejor. Ya, entonces, miren que esto es una medida de seguridad física. No sé si ustedes la habían considerado, pero sería ponerle clave al BIOS de la computadora para que alguien no accese ahí. A veces pueden clonarnos, pueden hacernos cosas desde ahí, ¿no?
Ya dice, la contraseña de la BIOS puede anular provocando un cortocircuito en la batería del CMOS. No sé si ustedes han hecho eso, yo sí he hecho eso. No es así como un cortocircuito, así algo como que, wow, se salieron chispas, sino que se utilizan lo que se denomina jumpers, ¿no? Hay fabricantes que en la placa base incluyen un jumper que permite borrar la BIOS, entonces yo sí he hecho eso. Y además también existen utilidades de captura de contraseña de BIOS como son, entonces aquí tenemos, por ejemplo, BIOS de Bluefish, ¿verdad? Esta dice que son un conjunto de herramientas de propósito general para atacar la BIOS que incluye utilidades de captura de herramientas de descifrado y que normalmente tiene éxito con la mayoría de los BIOS, ¿no? Entonces, la verdad que esto yo no lo he visto funcionando, así que confío en lo que está allí. Y también aquí dice que tenemos, por ejemplo, CMOS, Password, Recovery Tool, Kill CMOS, etcétera, etcétera, ¿no? En este caso, yo pienso que haciendo el cortocircuito creo que es lo más apropiado. Ya, entonces aquí nos enteramos pues que existen programas que pueden recuperar contraseñas de la BIOS, lo cual nos lleva a pensar que de repente el acceso a los servidores tendría que ser restringido para poder aplicar eso, para poder evitar que nos pase esto de aquí, ¿no? Ya, dice, una vez arrancada la máquina, se ejecuta el gestor de arranque, que puede ser Lilo, o sea, Linux Loader, o que puede ser Group GNU, o sea, Grand Unified Bootloader, y que es el responsable de la carga del sistema operativo relacionado. En este caso estamos hablando de un sistema operativo Linux. Ahí voy a grabar por si acaso. Dice, Lilo acepta una serie de operaciones en línea cuando se ejecuta, en concreto el argumento simple es el más peligroso ya que arranca Linux en modo monousuario y por defecto la mayoría de las distribuciones vuelcan a un prompt de root en una shell de comandos sin pedir ningún tipo de contraseña. Ah, miren ustedes, yo la verdad que no estaba muy al tanto de esto de aquí. Entonces quiere decir que ahí tenemos una puerta trasera, por decirlo así, un hueco de seguridad. No, entonces dice, esta es una puerta de entrada al sistema que se debe cerrar. Pienso yo que esto es importante. Ya, también se puede conseguir un shell para cambiar el password del root, introduciendo las opciones en línea de Linux, lo siguiente. Entonces podríamos poner una instrucción como la que tenemos aquí, Linux init igual bin bash rw, y ahí podemos entrar y obtener el password del root, ¿verdad? De un sistema. Entonces, también los sistemas Linux, aunque son seguros, tienen sus debilidades o sus características que los hackers pueden aprovechar para hackearlos. Bien, estos agujeros de seguridad se pueden minimizar añadiendo al archivo de configuración Lilo, ¿verdad? Las siguientes opciones, ¿no? Entonces, nosotros si queremos utilizar eso, podemos utilizar las siguientes opciones, ¿no? Uno, podemos poner un delay 0, ¿verdad? Este es el que controla el tiempo en décimas de segundo que el hilo espera para que el usuario introduzca los datos de arranque por defecto. Entonces con delay 0 no le damos la opción a que el usuario pueda introducir algo. Podemos poner el prompt, ¿verdad? Esto fuerza al usuario a introducir algo en Linux y no arranca el sistema automáticamente. Esto puede ser útil, dice, para eliminar los reinicios de desatendidos, ¿no? Entonces, si alguien, por ejemplo, nos reinicia el equipo, ¿verdad? El equipo se quedaría en el prompt y de esta manera nosotros nos enteramos que alguien nos reinició el equipo. Restrict dice, sitúa en la imagen, es a proteger, dice, pide una contraseña si se pasan opciones en el tiempo de arranque, ¿no? Como por ejemplo Linux Single, ¿no? Entonces aquí lo que podemos hacer es pedir una contraseña si se ha excedido el tiempo de arranque. Password, esta es una contraseña, dice, no cifrada, junto con la acción anterior y situadas dentro de la partición de Linux para proteger y evitar el acceso en modo single desde el prompt de Linux. Si no se añade la acción restrict, el password se
pedirá en cualquier caso. Entonces, estas son configuraciones que nosotros podemos utilizar para hacer nuestro Linux un poco más seguro. Bien, dice que es importante que eliminemos el permiso de lectura sobre el archivo linux.config para el grupo y los otros para que no se puedan ver, ¿no? Para que no se pueda ver la contraseña de Linux, perdón. Dice, el comando shart, ¿verdad? Shartr va a permitir transformar el archivo Linux en invariable, o sea, que no lo pueden modificar, ¿verdad? Y eso significa que solamente quien tenga los permisos va a poder modificar el archivo no se va a poder borrar, no se va a poder renombrar, ni escribir sobre él, o crear enlaces, solamente el root va a poder hacerlo. Entonces, de esta manera, una vez que hemos configurado el archivo de configuración para que no nos hackeen, ¿verdad? En el modo Lilo, Singlet, entonces aquí nosotros podemos ya dejar el archivo, como quien dice, con candado, para que no sea modificado. ¿Cómo podemos hacer eso de allí? Lo que tenemos que hacer es que en el prompt hacemos el chactr más i y el nombre del archivo, y de esta manera pues permitimos que el archivo quede invariable, ¿no? Luego, si queremos introducir, dice, cualquier modificación en el archivo, ¿verdad? Tendremos que quitar el flag de invariable. Entonces aquí lo que hacemos es el mismo comando, chactr-i y el nombre del archivo, ¿no? Entonces más i lo vuelve invariable, menos i lo vuelve variable. Ahora, aquí dice, nada de lo dicho tiene sentido si no hemos desactivado la BIOS, la opción de arranque desde el disquete, ¿verdad? Ya que puede haber un hilo completamente distinto o también se puede arrancar con un disco de distribución y a continuación arrancar como modo simple, ¿no? Entonces, si nos meten un dispositivo externo, podemos arrancar, puede el hacker arrancar desde ese dispositivo y nosotros entonces todo lo que protegimos pues no sirve de nada. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es en el setup es deshabilitar los otros modos de boteo para que no nos puedan hackear. Ya dice, si el gestor de arranque utiliza el GNU, el nivel de seguridad introducido es mayor. Dice, GNU es un gestor multiarranque de carga directa, no tiene un número limitado de núcleos arrancables o booteables y permite arrancar en cualquier tipo de sistema operativo sin necesidad de conocer la posición física del núcleo del disco, solo la partición correspondiente. Entonces aquí hay una pequeña publicidad, yo ahí la voy a poner así escondida. ¿Ya? Dice, el group presenta, dice, varias ventajas con respecto a Linux, como por ejemplo, no es necesario instalarlo cada vez que se hacen modificaciones en el archivo de configuración. Si es necesario ejecutar la orden group install cuando se ha ejecutado un apt-get upgrade para cargar una nueva versión del paquete group. Para crear un paquete de arranque del group, dice, hay que copiar los archivos state 1 y state 2, que son las etapas de ejecución del group, del directorio boot group en el primero y el segundo bloque del disquete, ¿no? Entonces eso lo podemos hacer así, ¿verdad? Ahí, aquí dice ddd is, ¿verdad? Get state 1 os igual des, bueno, aquí está hablando de los dispositivos y ahí los está copiando, ¿no? Entonces, estos dos comandos de aquí podemos utilizarlos para hacer lo que nos pide allí. Dice, es importante disponer de un disquete por si hay fallo del MBR y no arranca el equipo. Entonces, aquí nosotros tenemos que tener un disquete de seguridad de arranque, así como tenía antes Windows, pero yo la verdad que nunca pude arrancar con ese disquete de Windows. Dice, otra forma más sencilla de tener el disquete es montar una unidad floppy y ejecutar la orden
la que tenemos aquí, donde utilizamos el comando cap, ¿verdad? Allí vemos el archivo state1 y el archivo state2 y lo mandamos a una unidad floppy parece, ¿no? Ya, de la misma forma también es interesante hacer una copia del MBR al disque o cualquier otro medio, sobre todo si se tienen varios sistemas operativos instalados, ¿no? Entonces aquí podemos sacar una copia de seguridad de los sistemas de archivo. Siempre es importante sacar esto de aquí porque si se nos llega a dañar el disco duro o el sector de las particiones, tenemos un respaldo donde podemos recuperar esas particiones. Dice, si por seguridad se quieren suprimir las operaciones interactivas desde el group, se puede añadir la directiva password en el archivo de configuración de group, group menu list de la siguiente forma, poniendo password -md5 password, ¿no? Entonces de esa manera podemos incluir un password en este archivo para que quede un poco más seguro. Ya, dice, de esta forma cualquier control interactivo hasta que se pulse P y se introduzca la contraseña correcta, el argumento MD5 indica que el group almacene el password en forma encriptada. Si no se indica esto, pues el password estaría en texto plano y entonces nosotros, o el hacker, mejor dicho, podría ver el password, ¿no? Entonces aquí tenemos el group, ¿verdad? Llamamos al group y luego con group hacemos MD5 CryptPT para encriptar. Aquí se pide el password y lo va a devolver de manera encriptada y luego este password se puede copiar en el archivo que está en la ruta box group menu list, ¿verdad? Y otra medida de control de acceso al sistema podría consistir en provocar rearranques sucesivos del sistema cuando se intente entrar en modo single. Por ello, entonces, tenemos que abrir en el archivo de configuración, el etc init tag, algunas de las siguientes líneas, ¿no? Entonces, aquí podemos agregar estas líneas donde hacemos un leak s, un wait, un shutdown, -t o -r now. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es provocando una espera y un shutdown. Por acá también tenemos list s, os, s, bin sh, entonces creo que estamos colocando en os al sh. Por aquí tenemos un list s1 shutdown -r now. Entonces aquí lo que creo que estamos haciendo es que permitimos solamente una vez hacer el shutdown. Y por acá tenemos list s1 bin sh-c exit login. Entonces aquí lo que estamos haciendo es que si no hacen el boteo, lo sacamos inmediatamente del login. Entonces, ¿qué es lo que hacen todas estas líneas? Todas estas líneas van a impedir la entrada al sistema en modo single, ¿verdad? Entonces, lo que estamos viendo aquí es cómo protegernos de esa debilidad de Linux de modo simple. Veamos qué tenemos acá. Aquí tenemos, dice, la palabra de protección contiene 16 bits, cuyo contenido se interpreta según muestra la siguiente figura, ¿no? Entonces aquí creo que estamos viendo es la seguridad de los recursos o de los archivos. Aquí estamos viendo este bit que indica el usuario, ¿verdad? Este de acá indica el grupo y este acá indica los otros, ¿no? Por acá tenemos los permisos, ¿verdad? Tenemos el permiso de lectura, escritura y ejecución para el usuario, el permiso de lectura, escritura y ejecución para el grupo, y el permiso de lectura, escritura y ejecución para los otros, ¿no? Aquí tenemos el tipo de archivo. Aquí tenemos, por ejemplo, el archivo cuyos bits hacen el número 1000, sería ordinario. El que hace el número 100 sería directorio. El que hace el número 10 sería especial modo carácter. El 110 especial modo bloque. El 1 tubería con nombre. El 110 enlace simbólico. Y el 1100 conector o socket, ¿no? Entonces, aquí tenemos los tipos de archivos. En la primera parte de los 16 bits de la cabecera del recurso, ¿verdad? Tenemos aquí los dominios que vendrían a ser los usuarios y aquí tenemos los ACL que vendrían a ser los permisos a los recursos, ¿no? Y todo esto en 16 bits, lo cual hace que sea
digamos que bastante rápido el manejo de la seguridad. Windows no podría hacer esto en 16 bits. Yo creo que Windows lo haría en tal vez 1 mega. No sé. Bueno, estoy exagerando. Eh, ya, creo que estamos sobre la hora, entonces no quiero aburrirlos más. Igual todavía tenemos bastante que recorrer de Linux Ubuntu. En todo caso, si se dan cuenta, aquí estamos viendo es temas de seguridad, se aplica también para CentOS. Estos temas de seguridad creo que no los habíamos visto. Lamentablemente, por el tiempo, no creo que podamos hacer las prácticas, aunque algunas de estas cosas sí lo hemos visto, pero la configuración para evitar el modo Singler, creo que no la vamos a poder efectuar aquí. Ya, entonces, según yo, ya estamos sobre la hora. Entonces nos vamos a quedar hasta allí. Recuerden ustedes que tienen que pelear el punto de actuación en clase. Déjenme ver cómo están ustedes. Seguridad informática. Ya, miren, yo ya actualicé el punto de actuación en clase y solamente 2 de ustedes tienen actuación en clase. Entonces, ojo con eso, es un punto que les va a ser importante, les va a ser necesario. Y seguramente aquí los cuestionarios sean bastante grandes. Entonces, ojo con eso. Yo tengo una actuación en clase, profe. Aguilar. Aguilar, no tiene Aguilar aquí. Sí, pero usted me dijo el día sábado que pusiera, yo puse mi nombre ahí. Ya, es que déjenme ver, es que todavía no he actualizado lo del día sábado. Sí, falta lo del día sábado, yo también tengo actuación en clase. Sí, entonces, pero para los que no tienen, pónganse pilas porque es un punto que es importante. Entonces, lo del día sábado no he actualizado. Ah, ya, ok. Listo, bueno, entonces nos vamos a quedar hasta allí. Creo que el día de mañana, no, el día... Sábado. Ya, nos vemos el día sábado. No se olviden de revisar el aula virtual por si acaso exista algún cambio, alguna novedad. Eso debería ser después del miércoles, porque no creo que lo pueda hacer mañana. Bueno, muchas gracias, jóvenes, por su atención. Si ustedes gustan, Buenas noches, ingeniero. ya se pueden desconectar y yo me quedo aquí. Buenas noches, con ingeniero. Pero aquí. Listo, ya copié las asistencias, procedo a desconectarme. Buenas noches.